hermanitos, esta tarde para leer la escritura, Gálatas, y vamos a darle lectura, hermanitos, y dar inicio al capítulo número 4 de Gálatas. Leemos el versículo número 1 en adelante, que dice la escritura de la siguiente manera: Gálatas capítulo 4, versículo 1, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es señor de todo. Una vez más dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Solamente esos versículos vamos a leer, hermanitos, y vamos a orar. Pidámosle al Señor que nos hable. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, bendito y amado Señor Jesucristo, gracias por permitirnos, oh Dios eterno, poder adorarte y ahora también meditar en tu santísima palabra. Rogamos, oh Dios eterno, que sea tu Espíritu Santo enviando tu buena palabra conforme a tu misericordia y conforme a la necesidad que hay en cada vida. Rogamos que tu palabra pueda cobrar el efecto necesario. Háblanos, que necesitados estamos de oír tu voz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y gran Salvador, te lo pedimos todo y porque te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Y esta tarde, hermanitos, hemos leído estos primeros 7 versículos que prácticamente lo que el apóstol Pablo nos quiere dejar en claro en estos primeros 7 versículos es el propósito y el cumplimiento, diría yo, de Dios al enviar a su Hijo. Eso es lo que vamos a señalar: el propósito y el cumplimiento de Dios al enviar a su Hijo. Ahí lo queremos encerrar esta tarde, el pensamiento, y más que todo le ponía a este pensamiento así por lo que dice el versículo 4 y 5. Y es ahí donde se encierra el pensamiento de Pablo, que es el propósito y el cumplimiento de Dios al enviar a su Hijo. Ahora, si ustedes recuerdan, el viernes anterior decíamos que, o más que todo, para ser más exacto, el pensamiento lo encerrábamos todo en esto, y era cuál era el propósito de la ley. Ese era el tema. Entonces, decíamos de que Pablo se estaba adelantando a las preguntas que podrían los judaizantes hacerle a él con todo lo que él estaba defendiendo, su verdadero evangelio. Entonces él como que iba más adelante de ellos y decía: por si me preguntan esto, ya él le salía adelante. Entonces, y esa era una de las preguntas que él decía que podrían hacerle ellos, que si ya Dios le había dado la promesa a Abraham cuando él fue justificado por la fe, ¿por qué después de haberle dado la promesa
¿por qué Dios tuvo que enviar después, 430 años después, la ley? Entonces es por eso que Pablo se adelanta a esa pregunta diciéndoles eso. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces decíamos de que Pablo lo que hace es explicar eso, que para qué 430 años después Dios a través de Moisés envía lo que es la ley. Entonces Pablo les dice a ellos de que Dios envía la ley. Acuérdense que lo que leíamos era esa, que Dios lo dio por medio de ángeles. Y dice que había un mediador, y ese mediador era Moisés, porque fue el que subió al monte a recibir las tablas. Entonces dice que el propósito de Dios al enviar o entregarle, acuérdense que se resumía en 10 palabras, o lo que conocemos los 10 mandamientos, pero en realidad eran cientos de mandamientos. Pero prácticamente nosotros lo que conocemos son los 10 esos. Ahora, al enviarlos, esos 10 mandamientos, para ser más exactos, el propósito era si ustedes lo recuerdan, y era que la ley se introdujo, y Pablo lo dijo, por las transgresiones del ser humano. Y la ley, el propósito era de hacerle ver al hombre lo pecador que era. Eso era lo único que el Señor perseguía al entregar la ley a Moisés, y que esa ley que él había recibido se le entregara al pueblo. Y era nada más para que, era como, yo lo digo de esta manera, como que la ley era un espejo para que el hombre se viera lo malo, lo degradado y lo pecador que era. Porque les ponía el ejemplo que Pablo dice, yo no sabía que era codiciar si la ley no lo dijera. Entonces yo me di cuenta que codiciar era malo porque la ley lo decía. Pero no quiere decir que Pablo al leer la ley que decía no codiciar, con eso ya bastaba para que ahora Pablo ya no voy a codiciar. No. Dice que más produjo en él lo malo. Porque ahora él dice, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Porque hay una ley que se revela contra la ley de Dios, que era la ley del pecado que estaba en los miembros de él. Entonces, prácticamente ese era el pensamiento del viernes anterior. Pero ahora, si la ley era solamente para darnos a conocer quiénes éramos, quiere decir que la ley en ningún momento traía el propósito de salvar al hombre. Sino que era la ley, el propósito era que conociera el hombre lo pecador que era. Y entonces no era un medio de salvación. Entonces, viene Pablo, y cuando está hablando de esa ley, él pone el ejemplo de que dice que la ley fue nuestro ayo. ¿Alguien se recuerda qué decíamos nosotros que significaba? Ya traduciéndolo al castellano, para que entendiéramos nosotros, ¿qué decíamos que era ayo? ¿Alguien se acuerda? Tutor. Exacto. Entonces Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo. O sea que la ley traía nada más el objetivo y la finalidad de llevarnos nada más a Cristo. Pero que la ley iba a dar salvación al hombre, no lo iba a hacer. Sino que era eso, hacernos ver, oigan, lo voy a repetir una vez más, hacernos ver lo pecador que somos, y que en esa condición de pecadores entendiéramos de que había una necesidad de salvación. Y si la ley no podía salvarnos, entonces ¿qué era? Entonces ya Dios por eso había dado a Abraham la promesa que en él iba a ser justificado por la fe, y luego a través de esa fe con la cual él le creyó a Dios, nosotros, o sea, hablando de esa simiente, porque dice que era para él y su simiente, y la simiente decíamos que era ¿quién? Cristo. Entonces a él le fue dada la promesa, pero luego dice, y a su simiente, y que era Cristo. O sea que desde aquel entonces, o sea, antes de la circuncisión, antes de la ley, ya Dios estaba dando la promesa de salvación para la humanidad, que era cuando viniera la simiente de Abraham, y la simiente es Cristo. Entonces Abraham creyó por fe y fue justificado. Ahora, y su simiente, que es Cristo, al venir Cristo, entonces, y eso es lo que quiere dejar en claro Pablo, de que la ley no servía para nada, sino que fue nuestro ayo, fue el tutor. Y el tutor decíamos, y hoy vamos a seguir hablando de eso,
El tutor era aquella persona. Yo les decía que no era. Hoy yo les decía el ejemplo de que para nosotros, al traducirlo al tiempo nuestro, es como una nana. Pero nosotros sabemos de que una nana es una mujer que cuida a los niños. Pero en aquel entonces dice que no eran mujeres, sino que eran hombres. Entonces, ese tutor tenía a ese niño que papá no podía cuidarlo, entonces lo daban a ellos. A ese tutor, a ese que dice ayo. De Pablo, oiga, está poniendo la comparación de ese niño, o sea, de lo que era la ley con un tutor. De que puede cuidar, como yo les decía que se iban a trabajar, entonces ¿qué hacen? Ponen a un tutor que él se encarga de ese niño. Lo cuida, lo lleva a la escuela, lo cambia. O sea, prácticamente ese ayo, ese tutor lo que hace es cumplir el rol o el papel de papá. Porque él no tiene el tiempo. Entonces, ese era el propósito de la ley nada más. Era enseñarnos nada más para llevarnos luego. ¿Pero qué? La ley no podía hacerlo. No podía cambiarnos nuestra vida. No podía transformarnos. Entonces, la ley nada más era eso. Poder era nuestro ayo, dice, para luego llevarnos a Cristo. Ahora, de ahí quiero seguir ahora con lo que hemos leído. Porque Pablo terminaba el capítulo número 3 hablando y poniendo el ejemplo de ese tutor. Entonces ahora sigue Pablo con esa idea para que los gálatas entendieran qué significaba ahora lo que era la gracia. Entonces, siguiendo con esa idea de un tutor y lo que era la ley y lo que es ahora la gracia, él sigue con otras ideas pero similares. Si ustedes notan, dice, porque empieza así el 4, pero también digo. O sea que él viene con esa idea, pero dice, pero también quiero decirles que esto, o sea, pero también digo, o sea que hay algo más. Y es lo que va a decir ahora. Por eso, ahora vamos a meditar en eso, en el propósito y cumplimiento de Dios al enviar a su Hijo. El viernes a tener el propósito de la ley. Ahora, ¿cuál es el propósito y el cumplimiento de Dios al enviar a su Hijo? Entonces dice Pablo, pero también digo, o sea que hay algo más que decir. Y dice, entre tanto, oiga, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Vea, siguiendo la idea de eso, de que la ley nada más era nuestro ayo, nuestro tutor, entonces ahora Pablo lo dice aquí. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque éste dice sea señor de todo. Entonces él sigue con la idea esa, pero ahora viene y pone que el heredero es niño. Y dice, ese niño en nada difiere del esclavo, aunque éste sea señor de todo. Entonces vea el ejemplo que pone Pablo. Quiero que me entienda, es todo lo que vamos a meditar ahorita. Póngase aquí en la mente que está hablando del niño que es la ley. Está hablando de un niño que era la ley, pero está hablando de que va a llegar a una madurez, que es el evangelio, llegar a Cristo. Entonces, si está Pablo poniendo este ejemplo, es como esto, mire. Para que me entienda, en este tiempo que se está hablando aquí, o bueno, que Pablo se está refiriendo a la ley, ¿cómo era? Esto aplica para personas hacendadas, para personas pudientes que tenían, digamos, una buena comodidad, que tenían bienes, tierras, ganado y todo. Entonces, esa gente tenía, diría yo, la facilidad de poder poner a un tutor que cuidara a sus hijos. Ahora, acordémonos que en ese tiempo la gente que tenía dinero tenía esclavos y los tenía en la casa. Entonces, tenía esclavos ya mayores como también tenía esclavos pequeños. Ahora, si alguien llegaba a esa familia y miraba a esos niños, tanto el niño como el esclavo, nadie podría diferenciar, o sea, una persona ajena, ¿verdad?, que llegara y estaba en esa casa, el esclavo como el niño heredero de todo el padre, no miraba ninguna diferencia. Porque tanto era el niño, el esclavo como el niño heredero eran lo mismo.
O sea, a él nadie le ha dicho, mire, este es el hijo y estos son esclavos. No, él lo miraba igual. Ahora, por eso Pablo dice, entre tanto que el heredero es niño, dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, ese niño que está ahí, oiga, es el heredero de todo lo que el padre le va a dejar. Entonces, note, esta es la entrada para el ejemplo que está poniendo Pablo del padre y el niño que es heredero. Pero teniendo la comparación que ese niño que es heredero de todo lo del padre que tiene, dice que en nada difiere, la parte final dice, en nada difiere del esclavo. O sea, al verle a los dos, dice, son lo mismo. Y nadie puede decir quién es hijo y quién no es el hijo y quién es el esclavo. Porque no sabe. Entonces Pablo está poniendo el ejemplo ese para que veamos nosotros cómo dice aquí que el heredero es niño, pero en nada difiere, dice, del esclavo, aunque éste es señor de todo. Vea, ese esclavo que está ahí, él bien sabe que este niño, porque eso es lo que va a decir después, cuando ya crezca o llegue a la edad adulta, o lo que va a decir aquí, la edad que ha establecido el padre, ese niño con el cual está jugando ahí, va a ser el jefe de él. Ahorita juegan juntos y como que no hay ninguna diferencia. Pero a la larga, cuando llegue a la edad adulta, que es lo que, bueno, el día de hoy es 18-21, ¿verdad? Pero aquí dice que es lo que el padre ha estipulado, no dice edad. Porque en este entonces dice que el padre podía poner que fuera a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, cuando él viera que ese niño llegara a una madurez. No era tanto la edad, sino una madurez. Entonces, ese niño que vivió y se desarrolló con ese otro niño, a la larga, ese va a ser el heredero de todas las cosas. Entonces, viene ahora y dice el 2. Dice, voy a leer el 1 para seguir con el 2. Entre tanto que el heredero es niño, dice que en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo, y vuelve ahora a decir, está bajo tutores y está bajo curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Vea, está hablando del esclavo y del niño que va a ser heredero. Está hablando de los que estaban bajo la ley y los que iban a recibir la gracia. Entonces dice, sino que está bajo tutores. Está hablando del niño que va a ser heredero de todo. Entonces dice que ese niño está bajo tutores. Vuelve a decir lo que decía ya, bajo, que dice ayo, que era tutor, decíamos. Entonces aquí viene, Pablo dice, está bajo tutores. ¿Qué quiere decir? Ese padre deja a un tutor. ¿Qué es lo que es ahora? Decimos un tutor legal, vea. Un tutor legal es cuando se hace un poder. ¿Sabía usted de eso? Usted va ante un notario certificado y le hacen un poder. Y viene el papá, la mamá, el papá dice, mire, yo quiero dejar a fulano de tal como que él tiene la autoridad para hacer cualquier cosa. Entonces, ese era el tutor. Entonces dice, ese niño que va a ser el heredero de todas las cosas, está como es niño, no puede disponer por sí solo de nada, de ningún bien, ni hacer nada porque es menor de edad. Entonces dice, está bajo tutores, que son quienes lo gobiernan. Ellos, este tutor, decide por este niño de hacer las cosas que éste necesita. Pero hasta que llegue a esa edad o hasta lo que ha estipulado el padre, él va a poder actuar con autoridad. De lo contrario, está regido por ese tutor. Entonces, así está diciendo Pablo que estábamos nosotros. Acuérdense que está hablando de que estaba la ley y de luego la gracia. Entonces, estando bajo la ley, estábamos bajo tutores. No podíamos hacer nada. Entonces, pero ahora, viene esa palabra que dice, está bajo tutores. Dijimos que tutores es aquel que tiene la autoridad legal para que él decida por este niño hasta que llegue la edad o lo que ha estipulado el padre. Pero luego dice, está bajo tutores y curadores. ¿Quiénes eran? Los tutores ya lo entendieron.
Sí, vea. El que tiene la autoridad legal de ese niño. Él decide por el niño hasta que llegue a la edad adulta o lo que ha estipulado el padre. Pero ahora dice, bajo tutores y bajo curadores. ¿Sabe quiénes eran los curadores? Los curadores eran aquellos que administraban los bienes, el dinero. El día de hoy, para nuestro tiempo, dice, el papá dice, vea, hasta que llegue mayoría de edad va a poder tomar del dinero mío. Mientras no. Otros dejan estipulado que ese hijo o esa hija puede agarrar los bienes o el dinero de papá o de mamá hasta que ella muera. Así, entonces aquí está poniendo el ejemplo de que ese padre dice que hasta el tiempo que el padre ha señalado. O sea, ya aquí él decía, tal edad va a ser. No, yo no sé qué edad era aquí adulta, no lo sé, no dice, aquí no sé si 18 o 21, hoy así es. Pero aquí dice que él ha estipulado el tiempo señalado el padre que él quiso. Entonces, pero mientras dice, este niño está bajo tutores y curadores. Este curador era esa persona encargada de los bienes del padre. O sea que luego cuando ya no estuviera el padre, el curador, mientras él iba a hacerse cargo de todos los bienes, o sea, él administraba el dinero. Este niño no podía, estaba niño, pues no podía hacer nada. Entonces, voy a parar un poquito para que me entiendan. Vea que lo que Pablo quiere enseñar es esto, que la ley era nada más enseñarnos para llevarnos a la verdad. Porque éramos niños, no entendíamos nada. Eso está dando a entender, éramos niños que no podíamos hacer nada. Entonces la ley, o sea, puso nada más la ley para llevarnos nada más, para conducirnos a la ley, hasta el tiempo señalado, que era cuando Cristo viniera. Hasta entonces íbamos a entender y a disfrutar de los bienes que Dios tenía a través de Jesucristo para nuestra vida. Entonces dice, verso 2, sino que está bajo tutores, bajo curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, Él ya ha señalado el tiempo cuando este hijo va a recibir la heredad o todo lo que el Padre le iba a dejar. Ahora, dice el 3, así también nosotros, dice Pablo, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, después de poner el ejemplo de cómo era la ley como de un niño, como un esclavo, y luego hasta llegar el tiempo señalado por el Padre, ahora dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Oiga, estábamos bajo esclavitud. La ley esclavizaba al hombre. Acuérdense que la ley lo que hizo fue poner un yugo sobre la humanidad. Entonces dice, nosotros también cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿A qué se refiere cuando dice los rudimentos del mundo? No está hablando de los rudimentos de afuera. Está hablando de la ley. La ley, bueno, para que me entiendan, cuando dice los rudimentos, para que me logre entender los rudimentos, es lo primero que el ser humano puede aprender, lo básico, lo elemental. ¿Qué es lo primero que aprende el niño o la niña cuando va al pre-kinder o al kinder? ¿Qué le enseñan ahí? No van a decir nada. Ustedes no se acuerdan porque estaban chiquitos, pero hoy que tienen hijos, ¿qué les enseñaron a sus niños, pues? Usted que tiene grande. Mire, lo manda uno a los niños al pre-kinder antes del kinder, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le enseñen los colores, para que le enseñen las vocales, para que le enseñen los números. Y poquito a poco, cuando ya se aprenden los números, ¿qué le empiezan a enseñar? Le empiezan a enseñar a dividir, ¿sí o no? No, a sumar. Nunca le van a dar la división es lo último. Primero, ya se sabe los números. Ahora, 1 más 1 le dicen. ¿Usted ya sabe cuánto es 1 más 1?
No, yo lo estoy preguntando porque yo voy a poner un ejemplo. Pero si usted, bueno, su niña chiquita, la más chiquita de la iglesia, ¿ya sabe contar ella? Sumar, no, ¿verdad? Vaya, usted sí ya sabe, ¿verdad? Porque ya está vieja, ¿verdad? Ya estamos viejos, pues. Ya está mayor. Pero a comparación a la niña, ella usted diga, 1 más 1, Jade, no va a saberlo. Tiene que ir a aprender tiene que ir a la escuela para que le enseñen a sumar las letras, los colores, y así va. Entonces, Pablo dice, poniendo el ejemplo de la ley lo que hizo fue enseñarnos lo básico. No matar, no robar, no mentir, no adulterar, no codiciar. Eso eran los rudimentos, lo básico. La ley nos enseñó lo básico. Entonces Pablo dice, también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, lo básico nos enseñó. La ley era lo básico nada más. Era para que entendiéramos lo malo que éramos. Pero la ley iba a llevarnos a una madurez. Pero la madurez la íbamos a alcanzar cuando viniera la promesa. Cuando viniera Cristo. Hasta entonces vamos a encontrar o alcanzar la madurez. Entonces por eso es el tema, el propósito y el cumplimiento de Dios al enviar a su Hijo. Si la ley era mostrarnos lo malo que éramos, entonces ¿cuál es el propósito de Dios al enviar a su Hijo? Entonces, aquí lo va a decir ya. Dice, versículo 4, oiga, aquí dice ya, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando Dios ya tenía establecido que viniera la ley y luego nada más enseñarnos lo básico y elemental para el hombre, ¡pum! Iba a venir el cumplimiento del tiempo, que era la revelación del Hijo de Dios. Entonces dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero oiga, ese Hijo nació de mujer y nació bajo la ley. Aquí nos vamos a detener. ¿Tienen tiempo, verdad? Vea cómo va la cosa aquí, cómo Pablo va llevando el ejemplo. Entonces dice, dejando ya la ley, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ahí vamos a detenernos. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Se está yendo a Génesis capítulo número 3. ¿Se acuerdan en el capítulo 3 qué pasó? ¿No se acuerdan pues? Fácil, Génesis capítulo número 3. Nadie. La desobediencia. Dice que el Señor le dijo que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hizo aquella pareja? ¿Comió o no comió? Sí. Nadie quería hacerse cargo. Cuando comen, viene Dios y le viene a reclamar ¿a quién? ¿A quién le reclamó primero? Díganlo fuerte, ¿a quién? Al hombre. Adán le dijo, ¿por qué comiste del fruto? ¿Qué le dijo Adán? Le dijo, le aventó la pelota, vea. No, la mujer que me diste. Y dejó al hombre y se fue de la mujer. Mujer, ¿por qué comiste? ¿Qué le dijo a la mujer? Aventándose la serpiente le dijo, me engañó y comí. ¡Pum! Se fue de la serpiente. ¿Qué le dijo a la serpiente? ¿Qué le dijo a la serpiente? ¿No se acuerdan pues? Vino el castigo para ella, ¿verdad? Vino el castigo para el hombre, para la mujer. Y a la serpiente te vas a arrastrar y polvo vas a comer todo el tiempo. Pero vino algo, y es lo que él está diciendo aquí. Cuando vino el cumplimiento, o sea que ya desde allá en Génesis estaba hablando de la venida del Hijo de Dios. En el capítulo 3 ya estaba hablando de la venida del Mesías. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Porque allá, bueno, para que me crean, si quiere, venga, si leámoslo pues. Vámonos a Génesis capítulo 3. Oiga lo que le dijo, y estaba hablando de Jesús. Génesis 3:15. Esto quiero señalar, porque está hablando aquí de que ese Jesús nació de una mujer. Dice,
pondré, esto le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién se estaba refiriendo allí? ¿A quién se estaba refiriendo? Dice, y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Cuál era la simiente de la mujer? Exacto, Jesús, porque Jesús, siglos después, iba a nacer de una mujer que era María. Entonces desde ahí le estaba diciendo, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, que iba a venir el Hijo de Dios. Porque le dice, esta te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, está hablando de Jesús, de él está hablando. Entonces dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, porque ya lo había dicho allá, en el huerto, de que la simiente de la mujer iba a ser, está hablando de María y luego de su simiente, que iba a nacer y era Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sabían ustedes que Jesús nació bajo la ley? ¿Verdad? Por si no sabían, él nació bajo la ley. Y acuérdense que ya lo dijimos, y por eso él vino, para cumplir la ley. Y cumpliendo él la ley, la quitó, la cumplió por nosotros, para quitarla, y ahora viniera la gracia, la fe en él, y dejar a un lado ya la ley, que no podía hacer nada por el ser humano. Entonces, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él nació bajo la ley. Acuérdese que fue lo primero que hicieron con Jesús a los 8 días. Díganlo. Circuncidarlo. ¿Por qué? Porque era judío. Él nació bajo la ley. Y la ley decía que todo nacido y abriera una matriz iba a ser propiedad de él. Tenían que circuncidarlo. O sea, él estuvo bajo la ley. Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, ya, oiga bien, desde Génesis se venía hablando, cuando se iba a dar el cumplimiento del tiempo, que Dios iba a enviar a su Hijo. Y desde ya decía, pondré enemistad entre ti y la simiente tuya y la simiente de la mujer. Enemistad, está hablando de la serpiente. ¿Y la serpiente quién era? Satanás, el diablo. Y tú dice la cabeza. Y es cuando el Señor en la cruz lo destripó. Allí destruyó a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. De eso está hablando, imagínense, desde allá ya estaba hablando de lo que iba a pasar en el futuro. Ahora seguimos, dice el versículo 5. Dijimos ahorita que el cumplimiento es cuando el Hijo de Dios vino. ¿Para qué? Aquí está el punto. El propósito de cumplimiento de Dios al enviar a su Hijo. ¿Para qué? Oiga, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al enviar a su Hijo? ¿Cuál es el primero? Redimirnos. Redimirnos de la ley. Librarnos del yugo de la ley. Porque la ley lo que vino era no dar vida. Nadie podía cumplirla. Entonces Él viene y la cumple para redimirnos. Para quitarnos del yugo que estaba, que nadie podía llevarlo. Acuérdense, ese fue el problema que fueron a tratar. Y ya lo meditamos también cuando subieron allá al concilio. Que habla el libro de los Hechos, fueron a hablar allá que qué pasaba, que iban a hacer con los hermanos que se estaban convirtiendo. De que si era suficiente creer en Jesús por fe o tenían que circuncidarse y guardar la ley. Y llegaron al punto diciéndole, no obliguemos a estos pobres hermanos paganos que guarden la ley, que se circunciden, si nosotros ni nuestros padres hemos podido llevarlo. Entonces nada más que crean en Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque no se podía. Entonces, por eso, al darse el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimirnos. Dice, redimirnos los que estaban bajo la ley. Ese es el primero. Propósito del cumplimiento de Dios al enviar a su Hijo era librarnos o redimirnos de la ley, que estaban bajo la ley. Y luego dice, viene el segundo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin
de que recibiésemos la adopción. ¿De qué? De hijos. O sea que el propósito de Dios al cumplirse, al enviar a su hijo era, primero, redimirnos de la maldición de la ley y luego, al venir Cristo, adoptarnos como sus hijos. No van a dar gloria a Dios por eso, pues. Redimió a los que estaban bajo la ley y luego dice, para adoptarnos como sus hijos. Ese era el propósito que Dios perseguía al enviar a Cristo. Redimirnos a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción. No merecíamos. No es que no merecíamos nada nosotros. Pero Él viene y nos adopta. Nos adopta como sus hijos. Nos adopta como sus hijos. Pero era algo que ya estaba, imagínense, desde antes de la fundación del mundo. Esto no es como hoy, vea, que legalmente va a un lugar donde dan por adopción hijos, vea. Y usted viene y dice, ese me cae bien, ese está fellito, no me gusta. O porque es de este color no me gusta. O porque es bajito o no. No. Aquí así hacen, vea. Escoge usted. Aquí no, ya Dios nos había escogido a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo. Y no importaba qué bonitos o feos, altos, bajos, qué hubiéramos hecho. Él ya nos había adoptado como sus hijos. Por eso envió a su hijo. Redimirnos a los que estaban bajo la ley y luego adoptarnos como sus hijos. Entonces dice el 6. Y por cuanto sois hijos, oiga, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. O sea, nos libra de la ley, nos adopta como sus hijos y ya siendo adoptados como sus hijos, Dios envía, oiga, a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Alguien sabe para qué envía Dios el espíritu de su Hijo sobre nosotros? ¿Alguien sabe para qué? ¿Alguien sabe por qué Dios nos toma, nos redime de la ley, nos recibe, nos adopta como sus hijos? Y luego dice, y como por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Vaya, no me contesta nadie. Ahora yo les pregunto, pero respondan por favor. Y si no les gusta hablar mucho porque ya me di cuenta, levanten la mano por lo menos. Yo creo que va a ser más fácil levantarla que hablar, vea. Es que no, yo trato de que hablen y no hablan. Uno desgaliándose aquí, ustedes bien tranquilos ahí abajo. Vaya, voy a preguntar, ¿son hijos de Dios ustedes? Vaya, contestaron al revés hoy, pues. Hoy que les dije que no hablaran, hablaron. Y capaz les digo levanten la mano, no la van a levantar. Vaya, oiga lo que han dicho. ¿O quieren que directamente le pregunte a alguien? Amén, dígale, hermanito. Voy a empezar por estos jóvenes más. A él lo voy a agarrar. Ya agarré el papá y lo voy a agarrar a él. Jason, ¿usted es hijo de Dios o no? Vaya, contestó, ¿verdad? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque esto es lo que pasa en muchos creyentes. Muchos están confundidos y ni están seguros de su salvación. Hay gente que les pregunta y se quedan, pues fíjese que ya se fue. No está seguro. Porque muchos no están seguros de su salvación. ¿Cómo puedo estar? Vaya, contesten ahora. ¿Cómo ustedes y yo podemos estar seguros de que somos hijos de Dios? ¿Alguien quiere participar? Porque estamos terminando ya. ¿Cómo usted asegura que usted es hijo de Dios? ¿Alguien que quiera participar? Que usted se considere que es hijo de Dios y hijo de Dios y que es hijo de Dios y nadie lo saca de ahí, pues. ¿Alguien quiere participar y decir algo? Ya dijeron que ustedes son hijos de Dios. ¿Qué les asegura a ustedes que ustedes son hijos de Dios? ¿Por qué están tan seguros? Díganmelo, pues. Vaya, hermanito, usted. Amén. Esa es una que todos podemos decir. Porque la Biblia lo dice que si yo confieso, ya soy salvo. Ya lo dijo la hermanita. Descalificado. Sí, porque, no, dice usted, no hermano, la Biblia dice que yo soy hijo de Dios, que si yo confieso, ya soy hijo de Dios. Y soy perdonado. Magnífico, la Biblia lo dice. Pero usted, ¿está segura?
Vaya. ¿Qué le hace? Pero dígame, ¿qué les asegura que ustedes son hijos de Dios? Pues si no, no vamos a terminar. Si no contesta, no terminamos hoy. Dígalo, ¿ah? Es lo que está diciendo acá. Él ha enviado el Espíritu Santo para decirle que somos hijos de Dios. Vaya, pues ya no lo voy a seguir sangrando. ¿Qué dice Pablo? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu, y aquí está diciendo, nos adopta. Entonces ahora, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Él deposita su Espíritu y ese Espíritu nos testifica. Él me dice a mí que yo soy de Él. Si yo tengo el Espíritu Santo de Él, Él me da testimonio que yo soy hijo. A mí ahorita ustedes me pueden decir que hoy es sábado. Y yo digo, es viernes. Es sábado, es viernes y se acabó. Ustedes me pueden decir una mentira, pero yo sé que es viernes. ¿Es viernes, sí o no? ¿O todavía dudan, pues? Estamos ocultos de día viernes. Si fuera sábado estuvieran en su grupo. Yo estoy seguro que es viernes y es viernes. Si yo soy hijo de Dios, aunque me diga el diablo, usted no es hijo de Dios, yo sé que soy hijo de Dios porque el Espíritu me lo dice. Yo sé que ya lo confesé. Yo sé que cuando recibí a Jesús hace años, yo sé que ese día fui sellado. El Señor me dio su Espíritu y yo soy propiedad de Él. Yo lo sé. Yo estoy seguro. Yo tengo la fe, la certeza, la convicción, la seguridad de que si me muero me voy con Él. Ese es tener convicción. ¿Por qué? Porque Él depositó el Espíritu de su Hijo en nosotros. Y a través de ese Espíritu ahora dice, clamamos que Abba, Padre. Por medio del Espíritu que Él ha hecho morar, ahora yo le puedo llamar Padre. ¿Alguien sabe qué significa Abba? Dígalo. Padre. ¿Y Padre qué significa? Es que está diciendo Abba, Padre. ¿Tú estás diciendo Padre, Padre? ¿Está diciendo Padre, Padre? Manténgase, hermanito. Amén, diga. Claro. Aquí Pablo lo está escribiendo en el lenguaje original, en arameo. Arameo, Abba es Padre. Y luego en griego lo pusieron aquí, Padre. Abba, Padre, Padre, Padre. Pero ahora vamos a entender algo con esta palabra. Está en el original Abba. Cuando se van a referir directamente a algo, lo hacían así. ¿Sabe quién utilizó las palabras? Bueno, por si no lo sabían, Jesús hablará arameo. Todos sus apóstoles hablaron arameo. Cuando Él iba a sanar a alguien, ¿cómo lo hacía? Cuando sanó a la hija de Jairo, ¿qué dijo? No. ¿Se acuerdan el que estaba sordo? Sí, ¿se acuerdan? Ah, no han leído esa parte, pues. ¿O no sabían ustedes que Jesús sanó a un sordo? Vaya, entonces, pues. ¿Qué le dijo en arameo cuando le abrió los oídos? La palabra que dijo. Ese es el ejemplo que quiero poner, porque lo dijo en arameo, para ser directo a lo que quería hacer él, a lo que se estaba refiriendo. ¿Cómo le dijo? No se acuerdan. Éfata. ¿Hoy sí se recuerdan? Tampoco, dice. Me acuerdo que tal vez lo leí un día. Así le dijo, éfata, que significa ¿qué? Sé abierto. Y luego a aquella niña, ¿qué le dijo? Talita kumi, que quiere decir niña, levántate. Pero lo dijo en arameo. Bueno, nada más para que entiendan un poquito lo que estoy diciendo. Pero aquí Pablo está ocupando la palabra en arameo, Abba. Y luego la palabra padre, que en griego al nuestro es lo mismo. Pero hay una diferencia. Que aquí está hablando de una manera de cómo nosotros hoy podemos dirigirnos a Dios de una manera más tierna. Entonces, lo podemos traducir de esta manera. Bueno, antes de decírselo, ustedes cuando van delante de Dios, ¿cómo le dicen? ¿Ah? Díganlo. Papito.
Y eso significa. Abba lo decían en un sentido más tierno, más amoroso. Entonces Abba quiere decir papi o papito. Así. A eso está refiriendo Pablo. Es padre, pero lo dice de una manera más así, más cercana. Y en ese momento cuando uno está bien tocado con Dios, vea, papito, dice uno, papito. Porque está bien tocado de una manera tierna y más directa con Él, más sensible. Empezamos a decirle papito nosotros a Él. Entonces, a eso se refiere esa palabra, que dice Abba, Padre, que podemos decirle papito, Padre, papito. Pero es a través del Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Ahora, terminamos el 7. Termina sellando este pensamiento diciendo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ahí termina el pensamiento de Pablo. Así que hermanito le dice, ya no son esclavos, son adoptados hijos de Dios. Ya no les dice. Acuérdense, le está diciendo a los Gálatas que querían volverse a la ley. Y le está diciendo, no hombre, le dice, ahorita ustedes crean esto, que ya no son esclavos. Eran esclavos ustedes, les dice. Estaban antes, pero ya no. O sea, le dice a los judaizantes y a los gálatas, ¿acuerdas que eran paganos? Ustedes eran esclavos de los ídolos. Pero ustedes judaizantes, les dice también. Entonces ahora, así que dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y aparte de eso, ya no solamente ya no somos esclavos, sino que ahora somos hijos. Y oiga, y si somos hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Acuérdese que viene hablando del heredero, ¿verdad? Que mientras es niño no puede agarrar nada, porque está bajo tutores y curadores. Pero cuando llega el cumplimiento, ahora nosotros, dice, somos herederos de Dios por medio de Cristo. O sea, todo lo que es de Dios es nuestro ahora. Imagínense hasta dónde Dios nos ha exaltado. Hasta dónde Dios nos exalta. Nos libra de la ley, nos adopta como sus hijos, nos da el espíritu de su hijo, y ahora, siendo hijos, dice, somos también herederos de Dios por medio de Cristo. O sea, todo lo que es de Dios es nuestro. Imagínense, somos herederos de eso. Así que yo siempre se los he dicho, no nos creamos menos que nadie. Somos hijos de Dios. Por la promesa a Abraham, cuando viene el cumplimiento del Hijo de Dios, somos ahora hijos de Él. Y ahora herederos. Herederos de Dios, imagínense, herederos de todas las cosas. Es maravilloso, hermanito, porque, bueno, hablando humanamente no podemos heredar nada, hermanito, no se preocupe. No se preocupe que no le dejen nada a usted. Pues sí, sería que nos muramos, no nos vamos a llevar. No se preocupe por herencias ni nada. Pero sí, Dios nos ha prometido un cielo. Nos iremos con Él y luego regresaremos con Él. 1000 años a reinar con Él y luego venimos a la tierra con Él. Imagínense. Venimos con el Creador de todas las cosas. Y nosotros, sus hijos, los herederos de todo. O sea que nos va a ir a dar un tour a las mansiones por 1000 años. O sea, un día, ¿verdad? Y nos va a dar la vuelta por allá, lo que dice Apocalipsis. Y luego nos va a mostrar toda esa gloria. Imagínense. Increíble. Eso donde el ojo humano no ha llegado, lo vamos a ir a ver nosotros. No se aflija tampoco si no se ha subido un avión. Un cohete no es nada. Cohete nadie se puede subir, es muy caro. Pero ni cohete no se puede comparar a cuando nos vayamos nosotros. Esos cohetitos hasta la luna han llegado. Y nosotros vamos a pasar el sistema solar hasta el último. Sí, hermanitos, nosotros vamos a irnos más allá todavía. Porque de nosotros es todo lo que está ahí arriba. Lo que está en la tierra también. Pero esto que está en la tierra no se compara a lo que tenemos allá arriba. Así que eso es lo que tenemos. Ahora somos hijos, adoptados hijos suyos, nos ha dado su espíritu, con lo cual podemos llamarle Abba Padre, y luego herederos de Dios en Cristo. Lo tenemos todo, así que no nos aflijamos, hermanitos. El Dios va a venir a ponernos muchas cosas.
Y por aquí una cosa, y por allá otra cosa, y nos aflige por aquí, y nos aflige por allá, y nosotros ahí estamos todos temblorosos. Pero no se ponga tembloroso. Agarrémonos del Señor, caminemos con Él, y Él nos va a dar paz y tranquilidad, gozo, porque el tiempo se acerca. Así que adelante, hermanitos. Ese fue el propósito y el cumplimiento de Dios en Cristo: redimirnos de la ley y adoptarnos como sus hijos. Y eso es lo más grande que tenemos hoy: llamarnos hijos de Dios. Así que si somos hijos, herederos también, herederos de todo. Así que adelante, hermanito, que el Señor nos ayude a amarlo cada día más. Vamos a ponernos de pie.